Queridas hermanas y hermanos, los invito a que piensen cuántas veces han escuchado estas palabras en la vida real o en algunas novelas. ¿Aceptas a X como tu esposa y serle fiel, amarla y respetarla todos los días de tu vida? ¿Aceptas a X como tu esposo y serle fiel en lo próspero y en lo adverso y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? ¿Cuántas veces hemos escuchado que las personas responden sí? Muchas. Y sin embargo, también nos hemos enterado que las mismas personas a las que escuchamos decir sí, se divorciaron o incluso se tuvo que declarar su matrimonio nulo porque se demostró que se dijeron sí, pero sus acciones, proyectos o actitudes no avalaban ese sí. Por ejemplo, ya estaban casados, se casaron por la fuerza, ocultaban algo importante, tenían algún impedimento físico o psicológico, etc. Y es que es muy fácil decir sí, pero aunque sean dos simples letras, no debería ser tan fácil, porque en muchos casos aseverar algo significa un enorme compromiso. Por eso es que después de decir esta palabra, muchos, como decimos popularmente, se echan para atrás rechazando lo que les implique comprometerse, es decir, meterse a fondo con todas las fuerzas, las mejores intenciones y actitudes en algún proyecto o meta. De hecho, en casos como el momento del matrimonio y otros momentos que exigen compromiso, si hubiera una cámara que captara el interior de las personas, captaría esto. ¿Aceptarías este compromiso? Sí, sí lo acepto. Y para continuar con este tema, sabiendo que hay muchos niños que participan también en esta misa, hoy quiero contarles un cuento de mi libro Cuentos para entender el Evangelio, que he escrito precisamente para que los niños comprendan el Evangelio de cada domingo. El cuento de este domingo se llama Aprendiendo refranes. A Benjamín le gustaba mucho asistir a la escuela porque cada día aprendía cosas nuevas. En cierta ocasión, la maestra les habló de la importancia del lenguaje. Les dijo: el lenguaje sirve para expresar pensamientos y sentimientos. Es muy importante que aprendan a expresar sus ideas y sentimientos en una forma correcta. Cuando tengan algún problema o se sientan mal, platiquen con sus padres. Cuando no entiendan algo, pregunten sin pena. Cuando estén tristes, enojados o con miedo, exprésenlo. Es muy bueno comunicarse. La maestra mencionó que el lenguaje también era divertido. Entonces tocó el tema de los refranes. Comentó: los refranes son frases cortas con un gran significado. Son como una caja pequeña que guarda un gran tesoro porque manifiesta la sabiduría del pueblo. Luego les puso un ejemplo. ¿Qué creen que significa este refrán? Del plato a la boca a veces se cae la sopa. Benjamín le dijo: puede significar que tenemos que agarrar más fuerte la cuchara o abrir más la boca para que no se nos caiga la comida. La maestra sonrió y luego explicó: mira, algunas veces nos sentimos muy seguros de algo y las cosas cambian repentinamente, dando resultados totalmente distintos a los que esperábamos. Eso le pasa, por ejemplo, a un futbolista que por confiado falla un penalti. La maestra pidió otro ejemplo para el mismo refrán. Entonces Benjamín alzó la mano y dijo: un joven visitaba mucho a mi vecina y le hablaba por teléfono constantemente. Ella estaba tan segura de que serían novios que así lo presumió con sus amigas. Sin embargo, llegó una nueva vecina y el joven dejó de visitar a la primera para estar más tiempo con la segunda. Así que le voy a decir a mi vecina: del plato a la boca a veces se cae la sopa. Todos rieron con el ejemplo y así terminó la clase. La maestra dejó a los niños la tarea de buscar algún refrán y explicar su significado.
Benjamín le pidió a su tía Toñita que le ayudara con la tarea. Ella le dijo: de lengua me como un taco. Benjamín le aclaró: yo no te pregunté qué querías comer, te pedí un refrán. La tía soltó una carcajada y le explicó: no estoy hablando de comida. Ese es un refrán que indica que a muchas personas les gusta hablar, pero nunca llevan sus palabras a la práctica, como los políticos que prometen con la lengua y nunca cumplen, o como aquellos niños que prometen hacer la tarea y no la hacen. Benjamín agradeció a su tía y después acudió a la misa dominical. El refrán de su tía coincidió con el Evangelio. Este hablaba de un padre de familia que en su trabajo pidió la ayuda de sus 2 hijos. El primero prometió que lo ayudaría, pero no cumplió con su palabra. El segundo le dijo que no lo ayudaría, pero se arrepintió y sí se presentó. Después de la lectura, el sacerdote comentó: muchos le dicen sí a Dios, pero nunca cumplen su palabra. Las palabras no salvan ni nos acercan a Dios. Las obras sí. Algunos que primero le dijeron a Dios no, han actuado mejor que nosotros y se nos han adelantado. De regreso a casa, Benjamín ayudó a su hermana en un trabajo solicitado por su escuela. En él deberían encuestar a todos sus vecinos. La última casa que visitaron fue la de un hombre al que todos temían porque tenía muy mal carácter. No convivía con nadie, trataba mal a los niños, maltrataba a los animales, se negaba a colaborar con los proyectos de la comunidad, jamás había mostrado compasión por los necesitados, siempre había sido muy egoísta e incluso rompía las pelotas de los niños cuando éstas caían en su jardín. El hombre abrió la puerta de su casa y de muy mala gana respondió la encuesta. La hermana de Benjamín le hizo la última pregunta: disculpe, ¿qué religión profesa? Aquel hombre contestó: soy católico, y de inmediato le cerró la puerta en la cara. Los hermanos se voltearon a ver con asombro. Benjamín se sonrió y le dijo a su hermana: ¿católico? Más bien, de lengua me como un taco. Ya tengo el ejemplo para mi tarea. Bien, como pueden ver, queridos niños y también adultos, es fácil decir algo, lo difícil es cumplirlo. Y para continuar, quiero tocar lo siguiente. El cuento nos ha ayudado a entender un punto del Evangelio, pero queda otro pendiente. El hijo de la parábola que se portó mal porque contestó con un no tajante, un no quiero, un no voy a ir, tuvo algo que le cambió el pensamiento, la actitud y su respuesta ante la invitación de su padre. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? Se puso a reflexionar: ¿por qué le dije que no a mi padre? Es mi papá y ha hecho tantas cosas por mí. ¿Estoy correspondiendo a lo que hace por mí? ¿Tengo cosas tan importantes como para negarme a ayudar? ¿Tengo alguna enfermedad o impedimento para colaborar? ¿Por qué me estoy volviendo egoísta? ¿Era la respuesta que mi padre y yo merecemos? Gracias a la reflexión que nos ayuda a valorar nuestras respuestas, actitudes y proyectos en la vida, reconoció que había actuado mal. La reflexión y la aceptación de su error lo llevaron al arrepentimiento, y el arrepentimiento lo llevó a responder adecuadamente a la invitación de su padre. Con esta parábola, Jesús reconoce que los seres humanos podemos tener malas actitudes, malas respuestas, malas acciones, pero siempre hay posibilidad de enmendarlas y corregir el camino. Y que así como el Padre no rechazó al Hijo que llegó después, así Dios nunca rechaza a quien se arrepiente de haber actuado mal, de haberse alejado para regresar y acercarse a trabajar en la viña de Dios, ofreciendo a Él y al prójimo lo mejor de sí. Del arrepentimiento también nos habló la primera lectura y del amor de Dios la segunda. Por eso pensemos lo que dijo Cristo. Cristo nos enseña que a veces aquella gente que al principio de su vida o en una etapa de su vida estaba muy alejada,
quizás en este tiempo está más cerca de Dios que aquellos que desde pequeñitos le dijeron que sí. ¿Cuántas personas están bautizadas, hicieron la primera comunión, diciéndole a Dios, sí, te voy a seguir? Y después se han alejado tanto, 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 que uno no creería que el sí que le dijeron en aquel momento era verdadero. Digámosle hoy a Dios, Señor, tú me conoces mejor que nadie y sabes en qué he fallado. Recibe mi arrepentimiento por el mal que he cometido y ayúdame a responder adecuadamente a tu amor y al amor de mis seres queridos. Amén.